Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi experiencia como escritor, y estoy aquí después aproximadamente de 11 días después de haber grabado el primer programa en el que os daba una introducción y una presentación de quién era yo y un poco de lo que me gustaba hacer y por qué lo hacía. Después de haber pensado durante un tiempo antes de embarcarme en toda esta tarea que supone llevar a cabo un podcast hacia adelante, había estado pensando en este tiempo cómo iba a organizarme, porque es importante también, ¿no? Y finalmente decidí que lo haría por contenidos. La primera temporada la dedicaría a los artículos, que podéis encontrar también en el blog Mi experiencia como escritor, en la dirección miexperienciacomoescritor.com. Después podría entrar un poco en algunos consejos de escritura creativa y poco a poco ir subiendo contenido por temporadas para que quienes quisieran acceder a ellos pudieran hacerlo de una manera cómoda y escuchando aquellos programas que más les gusten dependiendo de a lo que de lo que quieren escuchar, o de lo que están más interesados en conocer mi experiencia. Y esta semana exactamente pues os voy a hablar de por qué escribo, porque creo que es un buen comienzo y una buena manera de adentrarme en todo este tema de la escritura, ya que creo que la mayoría de nosotros nos hemos hecho esa pregunta alguna vez cuando empezamos en el arte de la escritura. Y bueno, todos sabemos que hay muchos motivos por los que escribir, pero de seguro en el que todos y todas coincidiremos será en porque nos gusta principalmente, porque no nos olvidemos que la escritura debe ser siempre un placer para que siga manteniendo su esencia, esa llama que arde en nuestro interior y que nos proporciona la luz que hace que nuestros textos brillen y que gusten a aquellos y aquellas que los leen y a nosotros mismos y sentirnos realizados por haber creado algo que antes no existía, antes de que nos sentásemos a escribir. La imaginación es una de las facultades ligadas a la escritura. ¿Quién no ha creado historias cuando era pequeño? ¿Quién no ha jugado a ser protagonista de un cómic, de una serie o una película, inventados por otros o incluso inventados por nosotros mismos? Hemos creado nuestras propias identidades para disfrutar teatralizando o jugando al rol, convirtiéndonos en otra persona o incluso en otra criatura. Por eso me pregunto yo qué pasaría si no creciésemos, si fuéramos siempre niños. Pues posiblemente que seríamos siempre narradores de historias y que éstas serían tan fascinantes como las que imaginábamos cuando éramos pequeños, haciendo uso de muñecos o muñecas o nuestros propios dedos incluso. Dejando a un lado mis divagaciones personales y centrándome en el tema que voy a tratar hoy y que me hace sentarme aquí frente al micro, escribo porque es la manera que tengo de transmitir todos esos pensamientos y emociones que me bullen en la cabeza, sobre todo a quienes me rodean, a esas personas que se han interesado alguna vez en mis textos y manuscritos y que tan agradecido estoy porque al fin y al cabo son muchas veces una fuente de motivación que hacen que me siente con una sonrisa, no solo con la expectación de que vaya a gustar, sino también de disfrutar hasta el final del camino, que creo que eso es justamente en lo que consiste, ¿no?, la escritura, en que nosotros mismos disfrutemos del camino
hasta llegar justamente a la meta. Y en esa meta, pues ya obviamente, pues siempre es más bonito que aunque escribamos para nosotros, guste todo aquello que hacemos, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que escribimos para que nos lean. De algún modo, todos queremos ser leídos, si no, no tendría mucho sentido escribir. Nos gusta transmitir, nos gusta escribir, nos gusta leernos y nos gusta que nos lean. Yo al menos cuando comencé a escribir solo le mostraba mis escritos a las personas más allegadas. Por eso decía lo de lo importante que es que tengamos personas cerca a las que les guste escribir y a las que les guste sobre todo leer. Quizás por eso de que me conocieran un poquito mejor esas mismas personas que tenía cerca. Aunque después perdí la vergüenza y comencé a prestárselas a gente cada vez más lejana a mi círculo. Y aquí estoy, con 4 obras publicadas, 3 novelas y un volumen de relatos, con presencia en varias redes sociales y trabajándome a diario este blog en el que os expreso mis inquietudes y os cuento esta experiencia que decidí comunicaros hace aproximadamente casi 3 años ya, cuando comencé la andadura con este blog y empecé a abrir mi perfil de la primera red social que abrí, que fue Facebook. Es curioso porque todo ha sido gracias a que perdí esa vergüenza inicial, ese miedo atroz que me paralizaba, ese síndrome del impostor que me atenazaba continuamente y amenazaba con que dejara de lado la escritura. Y que al fin y al cabo ese miedo no me dejaba expresarme como quería, contar aquellas ideas, aquellas historias que me hervían en la mente y que burbujeaban en mis entrañas y atreverme a mostrarles mis escritos al resto del mundo. Así que gracias a ellos y a mis primeros lectores por empujarme a ampliar ese espectro de personas y vencer a ese yo impostor del que os hablaba justamente hace un momento. La escritura es sinónimo de evolución. Gracias a ella, la humanidad ha podido transmitir los conocimientos durante generaciones de manera que estos pudiesen perdurar en el tiempo. Y ya no solo hablo de cuestiones técnicas, porque escribir también significa pasión. Plasmar sobre el papel todo aquello que de alguna manera necesitamos. Muchos anónimos y anónimas han escrito porque necesitaban expresar su amor hacia la persona a la que querían. Otros han plasmado sus miedos, sus anhelos, sus deseos, todo aquello que no podían expresar con palabras, porque al fin y al cabo la escritura no deja de ser eso, un modo de expresión y comunicación. ¿Quién no se ha sentido a gusto escribiendo una carta o una postal porque no era capaz de expresar eso con palabras o incluso porque no podía dársela en la mano a la persona o hablar con ella y, y lo hizo a través de la escritura? ¿O, o quién no mientras lacraba un sobre que contenía una declaración de amor o de amistad se ha preguntado por qué? ¿Por qué había escrito todo aquello? Sin embargo, o más bien cómo, porque había salido de su interior y le había resultado más fácil que comunicarlo con palabras. Escribir nos permite no solo conocernos, también revelar ciertas cosas que no nos atreveríamos a decirle a alguien a la cara, ya sea por vergüenza, pudor o en ocasiones por cualquier otro motivo tan difícil de vencer. Y es que algo tan necesario como abrir el corazón a una persona
desnudarse ante ella o pedirle perdón cuando nos hemos equivocado, y que necesitamos hacer a través de la escritura para sentirnos menos vulnerables, es a veces tan sano. Considero que todos llevamos un libro dentro. ¿Cuántas historias se habrán perdido porque nadie las ha contado? Unas más trágicas, otras más hermosas, más románticas, menos alegres o más divertidas. Dependerá de quién te las cuente, porque el narrador también es importante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que todas esas historias son igual de interesantes dependiendo de la persona que las oye. Y por ese mismo motivo, ninguna de ellas debería perderse. Al igual que considero que no debería perderse tampoco la experiencia de quienes escriben. Y ese fue el germen para que yo crease este blog. Otro de los motivos por los que escribo es porque me libera. Me ayuda a deshacerme de esa carga que todos llevamos dentro. Me ayuda a mantener una conversación conmigo mismo, sin que me importe el tiempo, en la soledad, en la tranquilidad. A conocerme a mí mismo. Más si cabe en el mundo actual, en el que vivimos tan rápido que a veces incluso nos da vértigo. Escribir me permite pulsar el botón de pause durante un par de horas y poder disfrutar de un momento en el que solo importamos yo y mis personajes. Esos mismos personajes que forman parte de mi ser y que utilizo como catalizador para reflejar las experiencias que he presenciado, vivido y que me han marcado en mi vida. La escritura también me permite disfrutar de esa soledad, de esa ausencia de compañía, a veces tan necesaria, que me ayuda a ordenar los pensamientos. Y digo esto porque soy de esas personas a las que no les gustaba estar solas, pero que a medida que fui creciendo aprendí a sacarle provecho, a que la soledad a veces no es tan mala como se nos pinta. A veces te ayuda a pensar, a darte cuenta de muchas cosas, porque también te ayuda a alejarte de los problemas y alejarte de las situaciones incómodas y verlas desde un prisma diferente, desde la distancia. Otras veces gracias a la lectura, algunas a la escritura o simplemente disfrutando de una caminata mientras reflexiono sobre mi presente, porque de algún modo todos necesitamos de esa soledad sana en nuestras vidas para mirar atrás y evaluar quiénes somos y de qué nos ha servido el camino recorrido para aprender de nuestros errores y para crecer como personas gracias a nuestros aciertos. Y os preguntaréis, ¿de qué nos vale eso a los que escribimos? Pues para poder proyectar sobre un papel en blanco y darle voz a los personajes que componen esa historia ficticia que queremos contar. Porque probablemente sin esa experiencia, tu experiencia, no te olvides, tampoco tendría nada interesante que narrar. Y volviendo un poco al tema que tratamos hoy, escribir me sirve para dejar a un lado mis preocupaciones, al menos durante un rato, para transformarme en aquellas personas que jamás pude ser, para contemplar la vida desde otra perspectiva, para sentir empatía hacia los demás, para conectar con otras personas y formar parte de otros mundos. De hecho, quizás sea eso lo que más me satisfaga, que mis historias calen, que mis historias lleguen al corazón de aquellos que las leen, remover algo en su interior y en sus conciencias, compartir con ellos mis pensamientos y emociones. Porque, ¿qué es narrar sino eso? Compartir un instante, una situación, una imagen, un olor, un sentimiento, durante el tiempo que se tarda en leer una frase, un párrafo, una página o incluso un libro. Al menos transmitirla como nosotros lo sentimos. Aunque el lector
después puedas sentirlo de otra manera. Generar esa empatía. Eso creo que es lo importante. Podría decirse que la escritura y la lectura son hermanas gemelas, van unidas de la mano. La primera no podría existir sin la segunda. Ambas son mágicas, porque gracias a la escritura podemos crear mundos y transportar a los lectores a lugares lejanos y desconocidos para que se conviertan en príncipes, gladiadores, valientes, guerreras y enfrentarse al peor de los villanos. Y lo más importante es que no necesitarán salir de casa ni correr ningún riesgo real, tan solo deberán valerse de tu imaginación, de su imaginación, dejarse llevar, sumergirse en las páginas del libro como tú lo has hecho en tus escritos mientras tejías esa historia. Otra de las virtudes de la escritura es que te permite proyectar la historia que tienes en la cabeza para que sean otros quienes las vivan. Y para ir acabando este capítulo, como os comentaba al principio de la entrada, cada uno tiene sus motivos para escribir. Todos ellos son igual de válidos. Pero lo que está claro es que quienes escribimos lo hacemos por placer. Y en mi caso, me atrevería incluso a afirmar que también por necesidad. Y seguramente por eso me resulte tan difícil dejarlo ahora que forma parte de mí. De ahí que os lance esa misma pregunta a vosotras y a vosotras. ¿Por qué escribes? Y con esta pregunta me despido de vosotros hasta la próxima semana, 10 días, que grabe el próximo podcast y lo decida subir a la red para quienes queráis podáis disfrutar de él. Deciros que quienes estéis interesados en seguir leyendo las cositas que voy subiendo a la red, podéis hacerlo en mi experiencia como escritor.com, que tengo varias obras escritas y que continuéis escribiendo porque es algo mágico, algo que nos ayuda a expresarnos. Muchas gracias por escucharme y os dejo con la música de cierre, Painting Clouds, extraída de la plataforma 50 Sounds. Muchas gracias y hasta la próxima.